que nos sintonizan por primera vez en nuestras redes sociales. La iglesia les recibe con un fuerte aplauso. Amén. Y la semana pasada iniciamos con una nueva serie adaptada a esto que estamos viviendo, que lleva por título Ante lo inesperado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con aquello que llega sin previo aviso y no llega para alentarnos, para fortalecernos o para traer alegría? Antes, por el contrario, trae dolor, tristeza, llanto y a veces hasta desesperanza. Y no lo vimos venir. Y eso, si nos agarra fuera de base, como dicen por allí, el dolor es mayor y la recuperación más lenta. En ese sentido, creo que es importante que podamos saber que siempre sobre la mesa tendremos dos opciones ante lo inesperado. Una, podemos reaccionar. Otra, podemos responder. Cuando hablamos de reaccionar, eso tiene que ver con nuestros temperamentos. Todo el mundo tiene una estructura de temperamentos, la forma en que maneja y gestiona sus propias emociones. El tema es que esas emociones suelen estar condicionadas a nuestro contexto de vida. Si nuestro contexto de vida habla de asuntos irresueltos, nuestras emociones siempre nos van a sabotear nuestras decisiones. Nuestras emociones siempre van a buscar sabotear nuestros ideales, nuestros valores y aún nuestra visión. Pero cuando hablamos de responder, hablamos de una anticipación. Es decir, me anticipo para cuando lleguen los momentos difíciles. Cuando uno responde es porque previamente ya estaba uno preparado. No porque sabía que iba a acontecer, sino porque sabemos que vivimos en un mundo donde Jesucristo ya nos anticipó que sufriríamos aflicción. Vivimos en un mundo donde cada vez, cada día, cada año que pasa, se va deteriorando por el pecado. Y como siempre solemos decir, la tierra no es el cielo. En este mundo sufrimos aflicción de diferentes maneras. Y en la mayoría de los casos llegan sin previo aviso. Por eso Jesucristo nos pidió que pudiéramos confiar en Él, porque Él ya había vencido al mundo. Es decir, el consejo de Dios en nuestra vida nos ayuda a responder de forma anticipada a cualquier circunstancia difícil que nos podamos encontrar en el camino. Un pastor un día me dijo, el consejo de Dios, la palabra de Dios, cada vez que tú la escudriñas, cada vez que tú la estudias, cada vez que tú le prestas atención, te da ventajas para cuando lleguen los días malos, saber cómo responder. Ese nivel de anticipación lo tenemos nosotros como iglesia, que no esperamos que las cosas se pongan feas para buscar de Dios, porque cuando se ponen feas ya es demasiado tarde en algunos casos. Las personas llegan incluso a quitarse la vida, porque no pueden lidiar con las emociones que entran en una forma de torbellino. Pero cuando nos anticipamos en los tiempos de bonanza, en los tiempos cuando las cosas van bien, y ahí no dejamos de buscar a Dios, entonces estaremos fortalecidos y bien equipados a través del consejo de Dios para que cuando lleguen esos momentos difíciles, que les aseguro, llegarán. Y no porque sea un profeta del mal, sino porque es evidente. Todos pasamos por situaciones difíciles. Nadie en este mundo se puede deslizar sin considerar enfrentar algunos desafíos, algunos problemas y algunas pérdidas. Nadie. La Biblia es experta en dejarnos eso. De hecho, cuando leo el libro de Hebreos, me encuentro en el capítulo 11, donde se habla de la gran galería de héroes de la fe. Ahí donde aparecen hombres y mujeres que hicieron cosas impresionantes. Y dice la Biblia que ellos están para nosotros como testigos de que nadie que confíe en el Señor sale defraudado. Si hay confianza en el Señor, sabemos que hay una promesa que nos sostiene y que con el tiempo la veremos hecha realidad. Por eso quise mostrar este grupo de cuidado de héroes de la fe. Ahí puede ver algunos personajes que en algún momento creo usted se ha topado con alguno de ellos y creo también se ha identificado con alguno de ellos. Ahí podemos ver a Abraham, que de forma inesperada le llega una invitación. Tenía una edad muy avanzada, no podía tener hijos y Dios lo toma en cuenta.
Cabe destacar que una persona que no tenía hijos, que no tenía familia, era, era era de sospechar, ¿sabes? Algo seguro no está bien con esa persona como para que Dios le haya negado los hijos. Y eso todavía se suele ver. Cuando una persona pasa por algún problema, ¿cuál es la tendencia de la mayoría de las personas? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué luz te habrás comido? ¿Cierto? Esa era la situación de Abraham. Pero de forma inesperada es tomado en cuenta por Dios. Y lo lleva a una invitación increíble, donde incluso le dice que será padre de naciones y de multitudes sin tener un hijo. Y ahí no termina lo inesperado para Abraham. El tema es que llega aquello que sí estaba esperando, su hijo, por una promesa que Dios le había hecho. Pero con el tiempo llega lo inesperado. Jamás por la mente de Abraham pudo pasarle que Dios ahora le pediría a su hijo unigénito para que lo entregara en sacrificio. Eso sí que fue inesperado, no lo vio venir. Ya se había amañado con el muchacho. 13 años caminando con ese muchacho. Usted sabe lo que pasa uno con corazón de padre, lo que representa un hijo que has caminado y vivido muchas experiencias con ese niño. ¿Ah? Y ahora está en una situación bastante difícil porque Dios le está pidiendo a ese único Isaac. No lo vio venir. Sin embargo, Abraham no reaccionó. Él respondió en obediencia a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahí también vemos en ese grupo de cuidado a José, por ejemplo, el joven soñador. Saben, en el caso de José es algo difícil porque él era como el toñeco, ¿sabe? Así, a mí siempre me dijeron así que yo era el toñeco, la raspazón de la olla. Mis padres me tuvieron a muy avanzada edad y fui el último de 7 hijos. Y ahí estaba José, ¿sí? El último. Pero pareciera ser que había cierto favoritismo por José, pues su papá le hizo una túnica de colores y eso quizás incomodó al resto de sus hermanos. Algo parecido a lo que estamos viviendo hoy con Messi. Pareciera ser el favorito de la FIFA, ¿cierto? Y la cantidad de enemigos y lo polémico que se ha vuelto. Así mismo pasó con José. Hasta el día en que algo que él no se esperaba. Porque todos podemos lidiar con algunos hermanos a quienes no le caemos bien, incluso hermanos que no nos caen muy bien, y tenemos nuestras diferencias. Pero sobrevivimos a eso, ¿sí o no? El tema es cuando llega aquello que te golpea muy drásticamente, como pasó con José. Cuando descubrió que había un grupo en WhatsApp familiar diferente a aquel donde él estaba. Resulta que abrieron otro grupo de WhatsApp que no lo integraron a él. Lo descubrió porque vio el teléfono de su hermano. Quería enviarle un mensaje a su papá, no tenía saldo, agarra el teléfono de su hermano que lo dejó mal parado por allá, revisa y se da cuenta de que hay un grupo paralelo de la familia donde no está incluido él. Y lo que más le impactó fue que estaban haciendo un plan de conspiración para matarlo. ¿Qué tal sus propios hermanos? Eso fue algo muy inesperado para él. Para José también fue inesperado que él, haciendo las cosas bien, siendo el mejor de los siervos de Potifar, fuera acusado ahora de que le había puesto una mano encima a la esposa de él. ¿Qué tal? Eso fue un chisme que se corrió por los pasillos. Lo peor de todo es que Potifar se lo creyó. Tampoco se lo esperaba. Llegar a una cárcel, después de hacer las cosas bien, de amar a Dios con todo su corazón, no se lo esperaba. Pero Dios estaba haciendo algo y ¿sabes qué? José no reaccionó. Él respondió en obediencia a Dios. Por eso nunca perdió de vista su propósito, aunque cada temporada de su vida se iba poniendo más fea que la anterior. También vemos en ese grupo de cuidado, por ejemplo, a Moisés. Fue inesperado también para él, pues él era un asesino, había matado a un egipcio y fue exiliado al desierto. Él está solo. Él está con una condena de culpa que no lo deja dormir, ¿sabes? Pero de repente Dios le sale al encuentro y le hace una de las invitaciones más grandiosas que Dios le pudo haber hecho a un hombre a lo largo de las Escrituras, para llevar a su pueblo a la libertad, de la esclavitud a la libertad. ¿Y sabes quién es elegido? Él. No cuenta con el currículum para calificar a una invitación y a un llamado tan importante como ese, pero ahí está.
lidiando con algo que no se esperó. ¿Y sabes qué? Él tuvo muchos acontecimientos que surgieron como algo inesperado. Por ejemplo, él ya iba caminando a la tierra de la libertad con todo un pueblo. Ya iban celebrando la victoria cuando se topan con un gran mar enfrente. Y lo peor de todo es que voltean hacia atrás y viene todo el ejército élite del faraón, listos para asesinarlos. Ahora Moisés se encuentra en un callejón sin salida. Hacia un lado está el mar, que no lo pueden cruzar, ninguno practicó natación, recuerden, eran esclavos y allá no hay piscinas. Voltea hacia el otro lado y viene un gran ejército armado, ellos no tienen nada como para defenderse, y lo peor de todo, empiezan las quejas. Para esto Dios nos sacó, para morir aquí de la manera más vergonzosa, nos hubiésemos quedado allá. ¿Qué nos pasó por la cabeza para hacerle caso a este loco? Entonces se levantan las críticas, el enemigo y la oposición. Fue algo muy inesperado para Moisés, pero Moisés no reaccionó, sino que respondió correctamente. Apeló a Dios, el que lo metió en esto y que sabía lo podía sacar de esta también. Y sabes, cuando apelas a Dios, los mares se abren. Es impresionante. Donde tú crees no hay salida, tú buscas a Dios, muchos lo toman como la última opción, cuando debería ser la primera. Realmente se abre un abanico de oportunidades para nosotros. También vemos en ese grupo de cuidado a David, no se esperaba tampoco, fue algo inesperado que lo llamaran cuando él estaba cuidando ovejas. Ya sus hermanos habían sido convocados a la mesa cuando llegó el profeta Samuel y él obviamente se quedó por fuera. Y él tenía que lidiar con eso porque no fue solamente esa vez que lo dejan por fuera. En la gran mayoría de su tiempo solían dejarlo por fuera. Comía con los animales, comía quizás en otro comedor, pero era incómodo tenerlo en la mesa. Y eso fue lo que sucedió cuando llegó el profeta. No fui convidado a la mesa. Quiere decir que ya era costumbre. Pero llegó lo inesperado. Mientras que Dios estaba lidiando con aquel momento, Samuel dejándose llevar por las apariencias, llegó lo sorprendente de Dios. Su detalle único de llamar a aquellos que no califican, de invitar a aquellos que no se creen capaces, de invitar a aquellos que se han sentido excluidos. Dios los incluye. Y así pasó con David. Y más adelante él vive muchas experiencias, pero lo mejor de todo es que él sabía responder a cada una de ellas. También tenemos a Esther, la reina Esther. ¿Sabes? La reina Esther es como Cabo Verde, la selección esta nueva del mundial. O sea, nunca había ido a un mundial y llegó ahorita y asustó a más de uno, ¿cierto? Algo así pasó con la reina Esther. Ella sabe aspirar, una judía, a ser reina en esa época de ese reino tan impresionante, era imposible. Pero Dios lo hizo posible. Ahora está allí viviendo su sueño dorado. Está allí entre la realeza. ¿Cómo? Solamente Dios lo sabe. Está disfrutando de algo que aunque lo soñó, creía que no era posible y Dios lo hizo posible. El tema es que llega un edicto en contra de los judíos y Mardoqueo viene y le incomoda su gran estabilidad y le dice, sabes, muy probablemente Dios te trajo aquí a la corona como para un momento como este y tú deberías dar la cara. Eso no se lo esperaba. Y aunque ella se sintió muy incómoda con eso, finalmente respondió, no reaccionó, sino que respondió en obediencia. Otro ejemplo es el de Job. ¿Saben cuál es Job, verdad? En la foto. Ese hombre que está allí, llegó al grupo de cuidado en esa condición. Pero ese hombre que ustedes ven allí, vivió algo inesperado, así como muchas familias hoy lo están viviendo. Perdió material físico, económico y familiar. Eso fue algo catastrófico para él. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, se quedó sin nada y aún su vida está siendo comprometida por una enfermedad impresionante.
Con todo y eso inesperado que llegó a su vida, él no reaccionó. Él respondió en obediencia a Dios y nunca maldijo a Dios, sino que esperó en su perfecta voluntad, porque él sabía que en medio de ese desastre había una voluntad perfecta. ¿Te das cuenta? María, ella que ya estaba enamorada, que soñaba con casarse de la mejor manera posible, estaba haciendo las cosas bien y de repente se le aparece un ángel y le dice, sabes, eres escogida para tener un hijo, el Mesías. Y ella pensó que esa invitación era, sabes, luego de la luna de miel con José, que quedaría embarazada, tal y como por sentido común esperamos que suceda. Y ella dijo, qué bien. Ay, cuando le diga esto a José, se va a alegrar. El tema es que el ángel le dio este pequeño detalle. Ya estás embarazada. ¿Cómo? ¿Ya estoy embarazada? ¿Sabes? Como ese meme que dice, ¿estás dentro? No, ya estás dentro. Algo así le pasó a María. Ahora María tiene que lidiar con eso inesperado, que llegó en la forma en la que ella nunca hubiese imaginado. Pero ella no reaccionó. Ella respondió en obediencia y valiente fue esta mujer para lidiar con esto, que era de sentencia de muerte, ¿sabían? Podía morir apedreada, pero ella decidió ser valiente y confiar en Dios y respondió de forma correcta. Y finalmente Josías también está allí al lado de Job. Josías, fue algo impresionante de Josías, porque Josías jugaba con Legos, tenía 8 añitos. Y cuando yo pienso en Josías, pienso en Juan David. Ya Josías tiene 12 años, mi hijo. Pero Juan David tiene 9. Y a él le encanta jugar a las batallas navales, a las guerras y todo eso, en su cama con todos sus Legos. Y hace una película de eso. Y me emociona verlo. Así estaba Josías, jugando con sus Legos. Le gustaba el fútbol, iba a clase, una vida de niño. Cuando en una oportunidad le llegó una noticia inesperada, su padre había muerto. Y ahora él tenía la responsabilidad de llevar una pesada corona. ¿Y sabe por qué digo que era pesada? Porque estaba llena de corrupción, estaba llena de idolatría, estaba llena de muchas deudas morales a una sociedad. Porque tanto su padre como su abuelo fueron hombres despiadados y malos, que le dieron la espalda a Dios y prefirieron la idolatría a dioses paganos, asumiendo y abrazando culturas completamente inmorales. Ellos levantaron altares donde se hacían orgías, levantaron altares donde sacrificaban niños. Así de malo era el papá y el abuelo de Josías, pero Josías quiso hacer algo diferente. Él no pudo cambiar ni a su abuelo ni a su papá. Él no podía cambiar la familia que Dios le permitió tener para llegar a esta tierra, así como la mayoría de nosotros. O alguien sí pudo escoger la familia. En sus caras veo que no. Pero Josías no se quedó con esa. Josías dijo, voy a hacer algo diferente. Y se aferró tanto a Dios que decidió desmantelar todo lo que su papá y su abuelo habían hecho. Fue uno de los reformadores más impresionantes e impactantes de la historia. Y cuando pienso en esta historia de Josías, me acuerdo de esa frase que mencionábamos el domingo pasado. No siempre puedes escoger lo que ocurre. Josías no lo escogió, David no lo escogió, Moisés no lo escogió, José tampoco, María tampoco, pero sí puedes escoger cómo responder a lo que ocurre. Eso sí está en tus manos, lo demás está fuera de tu alcance. La familia que te ha tocado, hay muchos que se justifican ya en sus errores por la familia que le tocó. No es que yo si vengo de allí, me toca hacer algo así. No, por eso Dios habla de un nuevo nacimiento. Puedes experimentar una nueva oportunidad de vida. Puedes cambiar los paradigmas que se alojaron en tu mente pensando que tú eres de esa misma línea. Tú puedes cambiar a tu generación si tan solo dejas que Dios haga algo nuevo en ti y a través de ti. Fue lo que hizo Josías. Y en medio de ese reinado maravilloso, espléndido, apegado a Dios, se levantó un joven llamado Jeremías, que sirvió de profeta a las naciones. Y aunque él se sentía incapaz a muy temprana edad, siendo muy joven, Dios dijo, yo desde el vientre de tu madre te había escogido para esto. Así que no temas, porque yo pondré palabras en tu boca. Y Dios lo preparó en el reinado de Josías, porque luego vendrían tiempos difíciles. ¿Viste cómo es Dios que se anticipa? No lo dejaría sin las herramientas.
le proporcionó las herramientas, la educación, la formación. Estuvo con los mejores y en la mejor temporada, porque luego vendrían reyes despiadados, malos, arrogantes, orgullosos y corruptos. Pero Jeremías les confrontaría con la voz de Dios. Primero le advirtió a Joacás, el primer rey que se levantó después de Josías, haciendo lo malo. Y estuvo Jeremías para él, diciéndole que si continúas por este camino, la perdición será parte de Judea. Todos sufrirán las consecuencias de tus decisiones. ¿Alguien te ha advertido en algún momento así? ¿Alguna palabra que has escuchado un día domingo te ha advertido así? Que si sigues en los caminos de la oscuridad y si sigues repitiendo esos hábitos, esos pensamientos y esas actitudes, de seguro llegarás a un lugar donde nunca quisieras estar. También Joacín fue advertido, pero él no escuchó y encarceló a Jeremías. Porque Jeremías es el típico profeta que te dice lo que necesitas escuchar, aunque sea muy duro. No es el que se comparsa contigo, diciéndote lo que quieres escuchar para que haya una afinidad, una armonía artificial. Jeremías te va a decir las cosas como son. Y yo digo siempre gracias a Dios porque me has dado mucho Jeremías. Entre ellos mi suegra es una Jeremías. ¿Sí? Que siempre nos confronta con la verdad. Ella nunca va a buscar la comodidad para nosotros, no, ella va a buscar nuestro crecimiento y nuestra madurez. Yo bendigo a esas personas. Mi esposa también, no me anda con rodeos. Ella me confronta con la verdad, aunque sea muy incómoda. Y solemos discutir, pero después reconozco. Y de eso se trata, no somos un matrimonio perfecto. Por si alguno tiene esa expectativa, vamos a tumbársela de una vez. No somos un matrimonio perfecto, pero sí somos saludables. Y una de las cosas que hemos procurado en nuestro matrimonio, como norma, como estatuto, es que no nos vamos a la cama sin arreglar los asuntos que durante el día estuvieron incómodos y mal. No nos vamos a ir a acostar así. Tenemos que llegar y ponernos de acuerdo, aunque pasemos toda la noche en eso. Y eso lo hace saludable, ¿sabes? No es que cometas o no errores, es cómo lo manejas, es cómo lo enfrentas. Es cómo respondes ante eso, lo que hace la gran diferencia. Luego, Jeremías dijo, como estos 4 reyes no quisieron prestar atención, y podemos pasar las imágenes para que más o menos vean, ahí está Jeremías orando porque eran tercos estos reyes. Luego podemos ver a Jeremías advirtiéndole a cada rey de las consecuencias que vendrían si ellos seguían en sus prácticas paganas. Y ninguno lo quiso escuchar. Lo torturaban, casi lo mataban, porque no querían escuchar la verdad. Luego pasaron las tragedias que él había anticipado. Y muchos quizás se quejaron. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cómo? Por 4 generaciones de reyes ustedes fueron advertidos y no hicieron nada al respecto. Ahora te quejas porque está sucediendo lo que sabíamos que podía pasar. Eso sucede cuando le damos la espalda a Dios. Y no es que Dios lo provoca, sino como les dije el domingo pasado, cada vez que te alejas de la luz, ¿hacia dónde te acercas? A la oscuridad. Y la tiniebla, la oscuridad, es donde predomina, donde gobierna Satanás. Y Satanás dice en la Biblia que vino para hurtar, robar y destruir. Esos son los planes de Satanás para cada ser humano. Y él habita en la oscuridad. Por eso Dios dijo, permanezcan en mí, conectados a mí, no se despeguen de mí, para que la luz los abrace, para que resplandezcan en la verdad, para que vivan bajo cobertura. Y ellos tuvieron que vivir 70 años de exilio, porque no puede haber un gran propósito si no hay un gran proceso. Todo proceso anticipa un gran propósito. Y eso fue lo que predijo y profetizó el profeta Jeremías. Luego de cumplirse esos 70 años, Dios levantó al rey de Persia, siendo un imperio que se levantaba con gran fuerza, mientras que el imperio babilónico se debilitaba. Y Dios levantó a Ciro como rey. Y entonces hizo que Ciro diera la autorización para que todos los que fueron exiliados a Babilonia fueran liberados, todos los judíos, y volvieran a casa. Y eso fue maravilloso, ¿sabes? Y Dios levantó a un hombre llamado Zorobabel para que a través de este líder, que de hecho venía del linaje de David, forma parte de la genealogía de Jesús,
levantó a este hombre para que liderara el primer grupo de más de 50,000 personas por todo el desierto en una distancia de más de 1,500 kilómetros. Finalmente llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén habían dos cosas, dos sensaciones, dos emociones encontradas. Una, la alegría de volver a casa. Mi papá siempre decía, más que llueva y haga humo, no hay como la casa de uno. Él decía, mira, así sea en el piso, pero si es nuestro hogar, es el más cómodo de todos. ¿Ves? Eso fue lo que sintió el pueblo cuando llegó a su casa. Después de vivir por tantos años en la esclavitud, los recuerdos son impresionantes. Pero sabes, también hay dolor por la manera en cómo encontraron a Jerusalén, completamente en ruinas, devastada, porque fue reducida a cenizas. Y había llanto, alegría por una parte porque volvieron a casa, pero llanto por cómo la encontraron. Y ahí es donde Zorobabel comienza una construcción impresionante, iniciando por el altar. Y él levanta un altar, porque Dios espera que empecemos por allí. Rick Warren dice que el ser humano tiene una poderosa razón de ser solo si toma a Dios como punto de partida. Todo ser humano tiene una poderosa razón de ser solo si tomas a Dios como punto de partida. ¿Qué sucede cuando haces a Dios el centro de tu vida? Todo lo demás se alinea. Si Dios está en el centro, todo lo demás agarra forma. Todo lo demás se alinea a tu favor. Todo lo demás conspira a tu favor, porque Dios está en el centro y todo obedece a la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, a los que aman a Dios, eso quiere decir a los que tienen a Dios como el centro de su vida. Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Ves? Por eso a Jesucristo, cuando le preguntan, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? ¿Qué dijo él? Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque cuando haces a Dios el centro de tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu alma y en tu mente, en tus fuerzas, todo lo demás cobra sentido. Todo lo demás es soportable. Todo lo demás es gestionable. Todo lo demás puede administrarse y manejarse correctamente. Si tienes a Dios como el centro, dice el apóstol Pablo, puedes llegar a tener la mente de Cristo. Puedes pensar como Él, puedes actuar como Él, puedes caminar como Él. Imagínate eso. Es un camino, no es instantáneo, es un camino. En el Salmo 112, uno dice, feliz el hombre que honra al Señor. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Y se complace en sus mandatos. El pueblo celebró cuando levantó su primer altar, reconociendo que en esta nueva etapa, que en esta nueva oportunidad que Dios les estaba concediendo, comenzarían con Dios. Restaurando el altar era lo que le estaban queriendo decir a Dios. ¿Sabes? No importa lo que hemos pasado, tú has sido fiel para con nosotros. Y por eso te vamos a darle el reconocimiento que tú mereces. Antes de levantar una pared para la casa de cualquiera de nosotros, levantaremos un altar. Antes de picar cualquier piedra para empezar a construir cualquier cosa que vayamos a construir, comenzaremos por el corazón. Mis amados, porque cuando cambias aquí adentro, lo demás es pan comido. Cuando comienzas colocando a Dios en tu corazón, lo demás camina por sí solo. Pero también Él habla acerca de los mandatos. Tenemos que crecer en el consejo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos instruye de esa manera. Y sabes, aquí es donde entra en escena otro gran personaje en esta historia. Además de Zorobabel, que ayudó a construir los altares. Y no puede haber un altar sin un templo. Entonces, como la cosa iba tan bien, decidieron reconstruir el templo, donde la iglesia podía venir y tener su rendición ante Dios. Por ahí empezaría la cosa. Pero hacía falta alguien que enseñara a la nueva generación. Aquellos que no estuvieron expuestos a la palabra de Dios, que no conocían la Torá, esos mandamientos, las costumbres, las tradiciones, las leyes, los mandamientos. Necesitamos educar a una nueva generación que se va a levantar y en esta oportunidad lo vamos a hacer bien. Y ahí es donde aparece en escena Esdras. Esdras, un hombre que Dios levantó con el siguiente grupo que sale del exilio de Babilonia para llegar a Jerusalén.
y empezar a educar a una nueva generación que se estaba levantando a través de la palabra de Dios. Dios nos está invitando a eso, mis amados. Primero, a entronarlo como el centro de nuestra vida, y eso es solamente un asunto relacional. Pero luego nos está invitando a que conozcamos su palabra, para que entonces nuestros pies, nuestras pisadas vayan firmes en cada decisión que tomemos. Porque si nuestras decisiones están amparadas a la luz de la palabra, serán decisiones consistentes y perdurables. ¿Sabía usted eso? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiere decir que su palabra es consistente, trascendental y perdurable. Va de generación en generación. Por eso nos dedicamos a enseñar la palabra como esos grandes Esdras en nuestro hogar a nuestros hijos. A través de películas, a través de series, a través de altar familiar, de devocionales, fomentamos en ellos la palabra, porque es lo único que a ellos les va a ser sustentable a lo largo de la vida. Llegarán momentos donde no vamos a estar con ellos, pero tendrán la palabra en su corazón y eso será más que suficiente. Porque ante cualquier caída lograrán levantarse. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando venimos aquí a buscar de Dios, de su palabra, Dios espera que esa buena intención, esa acción intencional que nosotros estamos tomando para dejar ese descanso, esa cómoda cama en casa, Dios sabe que estamos buscando su consejo. Y más allá de buscar su consejo, mis amados, está en responder con obediencia a lo que Él nos dice. De nada sirve que tú escuches tanto la voz de Dios, pero no hagas nada para poder responder a esa voz. El asunto de que la palabra es eficaz y viva es cuando tú la pones en práctica. De lo contrario es mero conocimiento. Tienes cultura general y eso es maravilloso. Pero hemos encontrado lastimosamente a muchos preparados y capacitados en la palabra haciendo cosas devastadoras. Tenían el conocimiento, sí, pero ese conocimiento no pasó de aquí a aquí. Se quedó trabado aquí. Y aquí no funciona tan bien como cuando llega aquí. Porque cuando llega aquí se une con la pasión de hacer las cosas como para Dios, de hacer las cosas por obediencia, aunque sea difícil, aunque sea incómodo, pero decido responder en obediencia. Y ahí es donde ves las bendiciones de Dios. Y mira, por eso les doy este contexto, algo histórico, pero este fue el pasaje que Dios me regaló en medio de todo este contexto, que solamente tiene mérito si respondemos a todo lo que tuvo que hacer Zorobabel y Esdras. Dice Ageo, profeta, que Dios levantó en este contexto para decir lo siguiente: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esto viene como consecuencia de los altares que se levantan para reconocer que Dios debería ser el único que puede habitar en nuestros corazones. Será el único que pueda estar como el centro de nuestra vida. No permitiremos ninguna otra idolatría, no permitiremos corrupción, no permitiremos ninguna otra costumbre o tradición que vaya en contra de los valores divinos. Y segundo, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Vamos a caminar en la palabra de Dios. Vamos a estar alineados a la palabra de Dios. Es como lámpara a nuestro camino y lumbrera. A cada paso que damos, así de segura te hace sentir la palabra de Dios. Lejos de ella, la perdición, como lo profetizó muchas veces Jeremías, era la consecuencia. No puedes escapar a eso. Y una vez que respondes de esta manera, viene esta palabra y esta promesa para nosotros. Porque entonces Dios sabrá que en medio del sufrimiento pudimos conocerlo tal cual somos, y es Él. No sé, los que fueron a la cumbre tuvieron que haber conocido el testimonio de esta mujer, Johnny Tada, una mujer que por algo inesperado en su vida quedó cuadriplégica, sin poderse mover. Una mujer que luego, en medio de ese sufrimiento, aprendió a orarle a Dios como nunca antes lo había hecho, sin poderse mover en una cama boca abajo, pensando que ya su vida había acabado. Escribe un libro donde encuentro esta frase, donde ella dice, ¿sabes? Cuando la vida es color de rosa, puede que sea suficiente conocer algo de Jesús, citarle y meditar en Él.
algo trivial y pasajero, sin mucha consistencia. Asistir cada vez que pueda al servicio, mientras que tenga tiempo o me sobre. Ahí es cuando entonces lo conocemos así por las ramas. Pero solo en el sufrimiento le conocemos realmente. Ella conoció a Dios realmente en medio de su sufrimiento. Decidió entonces responder sin quejarse emocionalmente por lo que había perdido. Decidió responder con lo que Dios le había dejado. Y con eso hizo maravillas. Tiene movimientos internacionales, globales, impresionantes, que ayuda a personas con discapacidades en todo el mundo. Con esta fundación, Johnny y sus amigos hizo algo bueno con lo que quedó. No se quejó con aquello que había perdido y Dios nunca la sanó. Al contrario, su trama de vida cada vez era más difícil. Tuvo que enfrentar 2 cánceres en su vida muy fuertes. Aún así ella decía: con este aguijón lo que puedo lograr es que Dios perfeccione su poder en mi vida. Y se ha convertido no en una persona que tiene un mensaje, ella es el mensaje. Y nunca le reclamó a Dios: ¿por qué no me sanaste? Si te estoy sirviendo a estas magnitudes y con este alcance, con este impacto. No, nunca dijo eso. Solo se bastaba en la gracia de Dios. Y hacía cosas mucho más contundentes que aquel que no tiene ningún tipo de deficiencia. Y con eso cierro con esta palabra que espero no se salga de contexto. Porque si usted le toma una foto y la comparte por sus redes, todo el mundo dice: sí, amén. Pero si está fuera de contexto no tiene ningún sentido. La palabra que con responsabilidad Dios ponía en mi corazón para esta nación, donde nosotros estamos involucrados significativamente, viene de la boca de este profeta Ageo, que trasciende desde aquel momento hasta este momento. Y dice así: la gloria postrera para nuestra nación será mayor que la primera. Yo no pienso en aquella Venezuela que tenía y no sabíamos. Pienso en la nueva Venezuela que Dios levantará, completamente renovada y nueva. Desde lo interior hasta todo lo que puedan las naciones resaltar en lo exterior. Desde lo interior, desde el corazón de nuestra nación arrepentido ante Dios. Luego de poder responder de esta forma, colocando y entronando a Dios como el centro de nuestra nación. De otra manera no sucederá. Y nos iremos muchos años en este proceso, hasta que se levante alguien que decida, así como Zorobabel, poner a Dios como el centro de nuestra nación. Pero ¿por dónde podemos empezar, mis amados? Ore por esa persona que llegará como Zorobabel a nuestra nación, y luego vendrá refuerzos con Esdras y Nehemías. Pero yo lo que quiero pedir en este momento es que prestes atención a lo que está dentro de tu responsabilidad. Como integrante de esta nación, comienza dando el ejemplo para lo que necesita nuestra nación. Comienza colocando a Dios como el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos, de tu trabajo, de tu empresa, de todo lo que te rodea. Comienza con ese ejercicio. Y pídele a Dios que así como tú lo estás haciendo, siendo un representante de esta nación, llevando el emblema Venezuela en tu corazón, en tu sangre, entonces te aseguro que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en esto, Dios hará algo maravilloso. No podemos reclamarlo y demandándolo: Señor, haz que llegue. ¿Y tú qué estás haciendo? Ante esto que está pasando, ¿qué áreas de tu vida decides mejorar y trabajar? Porque hay cosas fuera de tu control. El gobierno debería hacer esto, aquel fulanito debería hacer esto, aquellos, la iglesia debería hacer esto, los pastores deberían hacer esto. Mi pregunta es: ¿qué deberías hacer tú? Porque es muy fácil hablar, pero difícil ponerlo en práctica. Mis amados, si hacemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto se volverá viral y llegará un momento donde ocurra. ¿Y sabes qué vamos a decir? Fuimos parte de esto. No fui espectador, no fue que me senté a esperar el avivamiento y que esto se cumpliera, a ver si el pastor Jesús Bonilla estaba profetizando. No.
yo soy parte activa de este asunto y me voy con esa responsabilidad y voy a trabajar eso desde mi zona de trabajo, mi casa, mi hogar, mi familia, mi matrimonio. Allí voy a empezar. Y luego será un reflejo que alcanzará toda mi nación. Y luego, cuando se alcance en toda nuestra nación, será un reflejo para otras naciones. Y seremos de testimonio para otras naciones. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Es tan difícil ser un portavoz de lo que hay en tu corazón, pero tenemos que ser valientes en tiempos difíciles. Y queremos empezar por arrepentirnos nosotros de nuestros pecados, de nuestras faltas y de lo que hemos dejado de hacer. Aquello que nos has pedido y lo hemos ignorado, subestimando lo que eres capaz de hacer con alguien que ha cometido tantos errores, pero que tu gracia es infinitamente grande y sobrenatural para hacer de lo que no es algo que sea. Por esa razón, Señor, en este momento venimos primeramente a arrepentirnos. Como ciudadanos de esta nación sabemos que debe empezar por nosotros. Y espero este arrepentimiento pueda subir delante de tu presencia y ser alcanzado por tu misericordia, para que nos levantes, Dios mío. Y nosotros, cada uno de los que estamos en esta reunión, comprendiendo este contexto histórico que nos regalas, porque tú no cambias. Los tiempos han cambiado, pero tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso, Señor, hoy apelamos a aquello que tú instruiste a aquellos grandes hombres. Como Zorobabel, Señor, haremos un altar. En nuestra casa, en nuestro hogar lo haremos, Dios. En nuestro corazón siempre encontrarás un altar. Siempre. Ese que da reconocimiento a que tú eres el centro de mi vida. Pero también levantaremos, Señor, ese templo donde aprenderemos una y otra vez. Aprenderemos una y otra vez de tu palabra. Seremos intencionales en eso, en escudriñar tu verdad. Porque allí entendemos que hay sabiduría eterna. Y buscaremos sabiduría para tomar decisiones sabias en este mundo, Señor Dios, donde cada día las decisiones deterioran más nuestra nación y nuestra tierra. Pero nosotros haremos lo que corresponde a nuestra parte, lo que está dentro de nuestra responsabilidad, lo haremos. Y entonces, Dios mío, levantaremos derechos legales para que tú bendigas a nuestra nación por aquello que estamos haciendo. Gracias, Dios mío, por aquellos niños que han reconocido que durante todos estos días, todas esas horas en tinieblas, tú estuviste con ellos y ellos han salido desde los escombros y han reconocido que aunque la ciencia no logra entender cómo tantos días permanecieron con vida, ellos salen con un testimonio desde un corazón inocente que no puede mentir. Nunca estuvimos solos, siempre había alguien con nosotros. Así creo que se levantará desde los escombros una nación herida, que por muchos años ha estado en tinieblas con la esperanza de ver un rayito de luz, y que finalmente cuando salgan puedan reconocer: nunca estuvimos solos, Dios siempre estuvo con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una potestad. Declaremos juntos: el fuego del Señor arderá en ese lugar. Dile: ninguna potestad. Ninguna potestad. Oh.